Ok, muy bien. Ok, ahí si ven la pantalla, me pueden escribir por el chat, nada más para saber si se ve. Ok, muy bien, gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. El tema del día de hoy es modelos y métodos de la investigación. Ok, empezamos. Primeramente, cuando hacemos una investigación, usamos modelos como referencia para poder entender o poder explicar lo que queremos encontrar. En otras palabras, un método es una representación simplificada de la realidad que utilizamos para explicar, predecir o entender el fenómeno que estamos estudiando. Los modelos pues, nos ayudan a estructurar y organizar la información y nos facilita el análisis de de la situación que queremos investigar y para que nuestra investigación sea un poco más compleja. Muy bien. En relación a la descripción de lo que es un modelo científico, pues hay tres razones por las que usamos un modelo para la investigación. La primera, como ya lo mencioné, es la simplificación, que quiere decir que un modelo toma un fenómeno complejo y elimina detalles que no son esenciales para el propósito del estudio. Se enfoca solo en los elementos clave. Por ejemplo, en un modelo de circulación sanguínea, no se incluirían detalles microscópicos de cada célula, sino de los organismos principales, por ejemplo, corazón, arterias y venas. Y eso es lo que nos vamos a enfocar en nuestra investigación. Eso quiere decir la simplificación. La otra de las razones por las que vamos a usar un modelo de investigación es por la abstracción, que consiste en representar los conceptos perdón, en los conceptos en términos generales, dejando de lado las características particulares. Se centra en lo importante para entender el fenómeno. Por ejemplo, un modelo económico que usa variables como oferta y demanda no detalla cada compra individual, sino cómo interactúan los factores en general. Eso es lo que vamos a investigar. Y la generalización. Bueno, los modelos buscan ser aplicables a situaciones similares o relacionadas, no solo a un caso específico. Estos nos ayuda a establecer patrones o principios más amplios. Por ejemplo, un modelo de cambio climático basado en el aumento de gases de efecto invernadero puede usarse para predecir tendencias globales y no solo en el país donde se hace el estudio. Esto lo que estoy dando ahorita son, por ejemplo, son ejemplos nada más. Entonces, las tres razones por las cuales debemos elegir un método al momento de realizar una investigación, pues es para la simplificación, la abstracción y la generalización. Continuamos. También, por ejemplo, existen diferentes tipos de modelo que usamos cuando investigamos. ¿Cuáles son estos modelos de los que hablamos hace ratito? Los modelos matemáticos, por ejemplo, en ellos se expresan fenómenos mediante ecuaciones o fórmulas matemáticas. Los modelos gráficos hacen uso de diagramas, esquemas o mapas que representan relaciones o procesos. Y los modelos físicos son representaciones tangibles o maquetas de un sistema. Eh, por ejemplo, para el físico, por ejemplo, puede ser el modelo anatómico del cuerpo humano, como un ejemplo. Entonces aquí ya estamos viendo tres tipos de modelo: el matemático, el gráfico y el físico. Y bueno, aquí dice características principales de un modelo. Aquí podemos ver las razones por las cuales usamos estos modelos, que son para la explicación, la predicción, las pruebas y la comunicación. La explicación, pues esta nos ayuda a entender cómo y por qué ocurre un fenómeno. La predicción nos permite anticipar comportamientos o resultados
bajo ciertas condiciones. Y pues las pruebas, estas nos sirven como base para diseñar experimentos y verificar hipótesis. Y la comunicación nos facilita, ya que ya que sea para que nosotros Maestra, hagamos está una mostrando otra investigación o leer diapositiva. una investigación ya hecha, las ideas que tenemos sean transmitidas de manera clara y visual. No sé si hasta aquí queda claro. ¿Hay alguna duda, para poder seguir? Maestra, en la lectura que tuvo anterior no se veía la diapositiva que nos estaba diciendo. Ok, continuamos. Aquí vamos a hablar sobre los modelos. Es una forma de representar de manera estructurada y sistemática una teoría y hace referencia a un objeto en particular de la realidad. Aunque debemos dejar muy en claro que un modelo no es una representación exacta de la realidad, sino una herramienta para interpretar y trabajar con información de forma más manejable. Las razones para usar un modelo de investigación incluyen, por ejemplo, entender fenómenos complejos, predecir comportamientos, diseñar y probar hipótesis y comunicar ideas. Es un poquito del resumen de lo que les acabo de leer hace ratito. Bueno, y aquí tenemos lo que son los modelos, leyes y teorías, ¿verdad? Los modelos, leyes y teorías están estrechamente pues relacionadas en el contexto de una investigación. Las tenemos que tener bien en cuenta cuando realizamos nuestra investigación, ya que todas estas son herramientas fundamentales para comprender y explicar los fenómenos. Los modelos, por ejemplo, el que está el del lado, bueno, de mi lado izquierdo, los modelos sirven como herramientas intermediarias entre teorías y las leyes, y estos nos ayudan a representar las ideas de forma más manejable. Las leyes son esenciales para construir teorías y modelos, ya que describen relaciones probadas y predecibles de la naturaleza. Y las teorías explican el por qué ocurren las relaciones descritas por las leyes y dan sentido a los modelos. Lo que les acabo de decir es como la definición de cada uno de estos tres conceptos. Muy bien, ¿cómo interactúan modelos, leyes y teorías? Bueno, para empezar, vamos a ver que la teoría es es como un mapa conceptual que explica cómo funciona un sistema. Las leyes son las reglas del juego que describen cómo se comportan las partes del sistema y los modelos son herramientas prácticas que usamos para aplicar, visualizar o probar las ideas del mapa y las reglas que vamos a realizar en base a nuestra investigación. Y aquí, pues bueno, la presentación yo se las dejo para que lo lean, pero lo que les estoy explicando es como una descripción de cada una de las diapositivas, ¿verdad? Ya ustedes cuando vean de nuevo el video de la clase, pues ya van a entender un poquito de qué habla cada diapositiva. Muy bien. ¿Alguien me puede escribir, aunque sea por el chat, qué es eh, la descripción de lo que es el método o los métodos a lo que hemos hablado hasta ahorita? Más que nada lo que yo Ahorita entendí, estamos en maestra, una diapositiva que dice métodos y me gustaría que alguien me pusiera en el chat qué es métodos. Ok, o qué es un método.
Exacto. Pasos a seguir. Muy bien. Bueno, el método es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se siguen de manera organizada para analizar un objetivo en específico de la investigación que vayamos a realizar. Por ejemplo, puede ser también la práctica concreta para recopilar, analizar y procesar datos que son parte de nuestra investigación, que los datos que recopilamos a través de nuestra investigación. Por ejemplo, si estás estudiando cómo afecta el ejercicio, por ejemplo, al estado de ánimo, por ejemplo, el método podría ser utilizar encuestas o experimentos con grupos de control, o sea, tener las pruebas para ver cómo le afecta a las personas o cómo le beneficia el ejercicio en su estado de ánimo. Ese es un método, las pruebas. Vamos a continuar. Hay una disculpa, lo que pasa es que como la presentación está un poco pesada, de repente aquí se me traba, pero ya continuamos. Aquí está. ¿Ok? Y aquí tenemos pues la definición de método. Es un procedimiento riguroso formulado lógicamente para lograr la adquisición, organización o sistematización y expresión o exposición de conocimientos, tanto en su aspecto teórico como en su fase experimental. Todo, todo método de investigación o cuando realizamos nuestra investigación lleva el aspecto teórico cuando recopilamos los datos y también está la fase experimental en donde ponemos a prueba esos datos que recopilamos para definir si la teoría es aplicable o no, aplicable, ¿verdad? Muy bien. Método es igual a metodología. Bueno, aquí otra pregunta. ¿Saben? Ya vimos lo que es método. Ahora alguien me puede escribir lo que es la definición de metodología. Son dos definiciones, dos conceptos diferentes y es importante que quede claro. Entonces, los métodos son los pasos a seguir y qué será la metodología. La forma en que se busca algo. Muy bien. La metodología es el estudio del cómo y el porqué de las técnicas utilizadas en una investigación. En resumen, bueno, en una investigación el concepto método y metodología sí están estrechamente relacionados, pero no es lo mismo. El método es lo que explicamos anteriormente, que son las herramientas, mientras la metodología es el estudio del cómo y el porqué de las técnicas utilizadas en la investigación. Por ejemplo, si estudias la depresión, tu metodología puede ser una investigación cualitativa ya que quieres conocer las experiencias personales que la producen. Y tu método puede ser las entrevistas personales o las encuestas, ¿verdad? Es para analizar e interpretar datos. Muy bien. Bueno, ahorita vamos a pasar, bueno, aunque está un poquito adelante, pero ya voy a empezar a hablar de esos conceptos, entonces quiero que también quede claro. ¿Alguien sabe la diferencia, que ya lo habíamos mencionado en la clase anterior, de cualitativo y cuantitativo?
Cuantitativo es que se puede contar, maestra. Cualitativo es como cuál es, ¿sí? Cualitativo y cuantitativo. Cuantitativo es de que cuenta, que se puede contar. No me escucha. Ahorita más adelante pues se van a dar cuenta el porqué de estos conceptos, pero quiero que los tengan un poco más claro para cuando lleguemos a esa parte. Bueno, de manera rapidita, cualitativo es cuando no, lo que, la cantidad, aquí está. Cualitativo es calidad de algo, el sabor de alguna comida, y cuantitativo que se puede contar. Muy bien. Que es numérico, ¿verdad? Muy bien. Esos son los conceptos correctos. Cualitativo, que son lo no numérico, como emociones o como lo que comenta su compañera, el sabor de alguna comida. Y cuantitativo, lo numérico. Ok, aquí una compañera pone que no se escucha, pero si me escuchan los demás, no tengo el micrófono apagado ni nada. Entonces sí me deben escuchar. Ok, sí se escucha. Sí, Amairani, sí se escucha. Ahí porfis checa tu micrófono porque si no, no lo tengo apagado. Aquí está prendido. Muy bien, vamos a continuar. Entonces ya nos quedaron claros esos conceptos. Vamos a continuar. Permítanme tantito. Ok. Diferencias claves entre, perdón, entre método y metodología, ¿verdad? Bueno, aquí la metodología es el marco general que guía y fundamenta la investigación y el método es una parte práctica dentro de la metodología. El conjunto de técnicas, otra vez, específica que se elige según lo definido por la metodología. Haciendo, por ejemplo, aquí una analogía, podríamos decir que la metodología es como el plano arquitectónico que justifica el diseño de una casa, mientras el método son las herramientas y procesos concretos para construirla. O sea, por ejemplo, el martillo, los ladrillos, la mezcla, el cemento, para que quede un poquito más claro. Recuerden que en sí no estoy leyendo lo que viene en la diapositiva para que no se pierdan. Les estoy dando una descripción de cada diapositiva. Como que ya la presentación viene también en el, en la plataforma, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Muy bien, método científico. Es un procedimiento que busca formular preguntas o problemas sobre la realidad y los seres humanos, con base en la observación de la realidad y la teoría ya existente. Pues, por ejemplo, en anticipar soluciones, formular hipótesis y a estos problemas y darle respuesta con la misma realidad, dichas hipótesis mediante la observación de los hechos, su calificación y su análisis. Cuando investigamos, por ejemplo, un fenómeno, siempre el método científico, el cual es el conjunto de pasos organizados, ¿verdad? Que ya vimos hace rato, también utilizamos la herramienta esencial de la investigación científica, ya que esto nos proporciona un enfoque organizado, lógico y empírico para llegar a conclusiones confiables. De manera muy general, pues incluye un método científico, incluye la observación, la formulación de preguntas, planteamiento de una hipótesis, experimentación, análisis de resultados y por último las conclusiones. O tener ese gusto por.
lo que viene a ser ¿ok? Sofía. Y ahora aquí, ahora sí vamos a ver algunos métodos Un que podemos concepto utilizar en nuestra investigación, que por está el inductivo, el filosofía deductivo, que el ahora inductivo deductivo ya, y el pues, hipotético deductivo. este término podemos De manera nosotros rapidita, el inductivo, pues parte autoridades de lo particular a lo general. Se basa en desarrollaron observaciones específicas dentro de para llegar a conclusiones generales. la filosofía. Vamos a ver que sus orígenes se rastrean en la Grecia clásica, ya alrededor del siglo V antes de Ok, Cristo. a ver, Básicamente dice los que hay una compañera con el micrófono, pero déjame ver pensamientos. si aquí lo puedo apagar. Ok, aquí ya le puse silenciar a todos los micrófonos. Ya no tiene que haber un problema con eso. Listo, muy bien, continuamos. Ok. Sí, siguen viendo la presentación, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, ese es el inductivo. Sigue el método deductivo. Parte de lo general, este parte de lo general a lo particular. El otro era al revés, de lo particular a lo general. Es decir, aplica principios generales o teorías para explicar casos específicos. El inductivo deductivo. Este combina, pues obviamente, ambos enfoques. Parte de la observación para formular una teoría y luego la aplica a casos específicos. Y luego tenemos lo que es el hipotético deductivo. Este plantea hipótesis que se prueban mediante experimentos. Parte de una observación, luego formula una hipótesis y lo contrasta con datos y ajustes a la teoría que tenía inicialmente. Muy bien, vamos a seguir, ya que vimos ahorita estos cuatro. Y tenemos otros tipos de método también. Es en el analítico, el sintético, el método analítico, perdón, sintético y el histórico comparativo. El analítico, por ejemplo, este descompone un fenómeno o problema en partes y permite estudiar cada componente en forma detallada. Ok, bienvenido, no pasa nada, sigamos con la presentación. Bienvenido y como quiera la clase, los minutos que llevamos los puede ver más adelante cuando suba la presentación. Seguimos con el sintético. Este integra las partes para comprender el todo. Busca relaciones entre los elementos analizados para formar una visión global. Luego tenemos el analítico sintético y este combina análisis y síntesis porque primero descompone el fenómeno, o sea, lo que es el análisis, y luego lo reconstruye para entenderlo de manera integral y forma así la síntesis. Y el histórico comparativo. Este estudia los fenómenos en una evolución histórica, compara eventos similares en diferentes contextos para identificar patrones o diferencias. La misma palabra lo dice, comparativo. Y ahora sí, aquí tenemos el cuantitativo y el cualitativo, los conceptos que les había mencionado hace rato. La diferencia principal entre estos métodos
radica en el tipo de datos que se utilizan en el enfoque para comprender los fenómenos. Por ejemplo, en el método cualitativo, los datos son palabras, descripciones y emociones. Y su objetivo es comprender significados y contextos. Sus métodos son las observaciones, la entrevista, el análisis de texto. En pocas palabras, por ejemplo, explorar y comprender fenómenos desde una perspectiva subjetiva, buscando el significado y la profundidad. Y el cualitativo son los datos, son palabras de, perdón. Y el cualitativo, pues son los datos con números, valores y estadísticas. Su objetivo es explicar, medir y generalizar fenómenos, pero los resultados pues son numéricos. Su método de recolección de datos son resultados numéricos de encuestas, por ejemplo, análisis de datos también incluyen este método. En pocas palabras, este método mide y analiza fenómenos desde una perspectiva objetiva y pues utiliza los datos numéricos. Muy bien, ahora tenemos los procesos cuantitativos. Como ya tenemos este concepto un poco claro, ahora este se basa en varios procesos o fases. Como comentamos, pues el proceso cuantitativo es el proceso sistemático y estructurado. Para analizar se sugieren estos pasos. Fase 1, la idea. Fase 2, planteamiento del problema. Fase 3, revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico. Fase 4, visualización del enlace de estudio. Fase 5, elaboración de hipótesis y definición de variables. Fase 6, desarrollo del diseño de investigación. Fase 7, definición y selección de la muestra. Fase 8, recolección de los datos. Fase 9, análisis de los datos. Y fase 10, elaboración del reporte de resultados. Este es en cuanto al cuantitativo. Y de igual manera tenemos fases para el proceso cualitativo. Son un poco parecidos, pero sí varía. Fase 1, la idea. Fase 2, planteamiento del problema. Fase 3, inmersión inicial en el campo. Fase 4, concepción del diseño del estudio. Fase 5, definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta. Fase 6, recolección de los datos. Fase 7, análisis de los datos. Y fase 8, interpretación de resultados. Y fase 9, elaboración de reporte de resultados. Muy bien. Ok. ¿Alguien ha escuchado, leído algo sobre René Descartes? Bueno, una pequeña introducción. René Descartes fue pues un filósofo, matemático y científico. Él era francés y era considerado uno de los pensadores más influyentes de la filosofía occidental y el padre de la filosofía moderna. También es conocido como uno de los pioneros del método científico, del que vamos a hablar mucho últimamente. Así es un filósofo y sí lo hemos escuchado, ¿verdad? Pero como les acabo de comentar, fue uno de los pioneros en este método científico. Entonces sí hay que tenerlo un poquito más presente, ¿verdad? Por ejemplo, él hace énfasis en este método en el uso de la razón y el pensamiento crítico
para investigar la realidad y considerar que la razón humana es la principal herramienta para alcanzar el conocimiento. Sentado él también a las bases del pensamiento crítico y el lógico de la ciencia. Él introdujo las ideas de cuestionar todo lo que no es, lo que sea, perdón, absolutamente cierto, defendiendo que las matemáticas son una herramienta clave para explicar la naturaleza. En resumen, René Descartes es clave para el trabajo científico porque sus ideas y su método provinieron de una forma de pensar que cambia la realidad, la evidencia y sistematicidad. Por ejemplo, los primeros pilares esenciales para la investigación científica moderna, pues los puso él. Y bueno, él también creó como un tipo reglas, por ejemplo, que dice, nunca aceptar como verdadero cualquier cosa sin considerarla como tal. Evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención. Otra, no, son como frases o reglas que él tenía al momento de elaborar pues sus experimentos, ¿verdad? Sus investigaciones. ¿Alguien me puede leer la 2? Dividir. Dividir cada una de las dificultades que se va a ¿Alguien, tratar en el alguien? No mayor sean número de tímidos. partes que fueren necesarias para resolverlas mejor. A Mayrani, no, no te escuchas. Bueno, ya no te escucho, no sé si tus compañeros te escuchen. Me puso a leer la 2. Dice, dividir cada una de las dificultades que se va a tratar en el mayor número de partes que fueren necesarias para resolverlas mejor. No, creo que no te escuchamos, a Mayrani. Ah, ok, muy bien. Listo, ya. Puedes continuar. 3. Conducir con orden los pensamientos comenzando por los objetos más simples y más fáciles de conocer para ascender poco a poco, gradualmente, al conocimiento de los más complejos. Muy bien. Y por último, 4, por favor. Para hacer siempre enumeraciones tan completas y revisiones tan generales que den certeza de no omitir nada. Ok, muy bien. Estos 4 conceptos se los tomaba siempre en cuenta al momento de realizar, como ya les mencioné hace rato, una investigación. Así que bueno, seguimos. Y bueno, en resumen, estas son las características que ya hemos mencionado sobre los enfoques cualitativos y cuantitativos de una investigación, la característica de cada una. Para no extendernos tanto, bueno, pues ustedes lo pueden revisar en la presentación. Vamos a continuar. Ok, aquí en esta diapositiva les hablo sobre el libro de texto que estamos utilizando de Guillermina Baena, Metodología de la Investigación. Y en la página 36 viene la tabla que les mostré anteriormente. Bueno, pero está al revés. Ustedes también lo pueden apreciar si tienen el libro y pues también recuerden que cuando hablamos de lo subjetivo, refiere a todo aquello que está influenciado por las opiniones, emociones, percepciones y creencias o experiencias personales de quien hace la investigación. Y lo subjetivo, perdón, lo subjetivo puede ser único para cada persona y no necesariamente puede ser comprobado por otros. En pocas palabras, lo subjetivo pertenece a la investigación cualitativa.
Por el otro lado, lo objetivo se refiere a lo que es independiente de las opiniones o emociones de los individuos, es decir, lo que puede ser observado, medido o comprobado de manera externa, sin estar influenciado por creencias personales. Esto, en pocas palabras, lo objetivo pertenece a la investigación cuantitativa. Los métodos cuantitativos y cualitativos son valiosos en la investigación porque ofrecen enfoques complementarios para entender fenómenos complejos desde diferentes perspectivas. Ambos métodos tienen fortalezas que permiten a los investigadores obtener una comprensión más completa, profunda y precisa de los problemas que estamos estudiando. Los métodos cualitativos permiten explorar en profundidad los significados, emociones y experiencias que las personas asignan a un fenómeno. Y los métodos cuantitativos son esenciales cuando el objetivo es medir, analizar y generalizar fenómenos de manera objetiva. Hay muchas descripciones que si ustedes, mucho significado y muchos conceptos que si ustedes buscan en internet, pues van a encontrar, ¿verdad? Todos enfocados a lo mismo. Pero aquí ya se los resumí un poquito para que comprendan estos conceptos y traten de desarrollarlos al momento de realizar nuestra investigación, que la vamos a realizar más adelante. Eh, los métodos cualitativos nos permiten entender el contexto y los procesos a través de los cuales ocurren ciertos fenómenos, proporcionando una visión más general de un fenómeno y permite capturar la perspectiva de diferentes grupos o individuos y comprende las diversas interpretaciones de un fenómeno. Y el método cuantitativo permite generalizar los resultados a una población más amplia si se utiliza una muestra representativa y se explica un análisis estadístico adecuado. Son fáciles de aplicar porque los procedimientos son claros y los resultados se basan en datos numéricos verificables. Sobre todo es importante verificar esos datos. ¿Cómo los vamos a verificar? Pues a través de las entrevistas, de todo lo que mencionamos hace rato, las observaciones. Y esto es lo que nos permite a otros investigadores que los resultados sean un poco más válidos, por así decirlo. Muy bien. Esta es pues una frase que dice, no debemos ver a los dos enfoques como aproximaciones rivales o en competencia, sino como alternativas disponibles que incluso pueden ser complementarias e integrarse. O sea, que durante nuestra investigación podemos utilizar estos dos métodos, ¿verdad? Tomando de cada uno lo que nos sea más funcional y pues integrarlos, ¿verdad? Entonces no, si usan uno, no es como que ya no puedan usar el otro. Lo que más les convenga de cada método lo pueden utilizar para así desarrollar su investigación. Bueno, y de manera pues general, la investigación a través del tiempo se ha ido especializando. Cuando queremos investigar algo, primero hay que definir paralelamente cuáles son los propósitos en nuestra investigación, el nivel de profundidad de nuestra investigación, los datos tanto de entrada como de salida que se usarán, la forma de obtener los datos, el grado de manipulación de las variables de estudio, el método que usaremos, la metodología empleada y las condiciones temporales, si va a ser de larga duración nuestra investigación, años quizás, o a periodo corto, ¿verdad?
Obviamente nosotros lo que vamos a realizar es una investigación pues un poco más sencilla, porque pues no nos puede llevar años hacer una investigación en este momento, pero sí hay investigaciones que requieren incluso de años. La que nosotros vamos a hacer pues es a corto plazo y es sobre un tema en específico, que ya lo veremos pues más adelante. Muy bien, y hasta aquí de la presentación. Les voy a compartir también lo que va a ser la tarea de esta semana. Algunos ya lo vieron ahí en la plataforma y es realizar un mapa conceptual. Lo pueden hacer en esta misma presentación o si lo quieren hacer aparte, nada más que contenga cada uno de los aspectos que se les menciona aquí en la tarea. La introducción, aquí dice, recuerda que debe ser de mínimo 500 palabras. Una compañera sí me decía, maestra, ¿realmente necesitan ser las 500 palabras? No es que me vaya a poner a contar las 500 palabras, que sí se puede contar en el Word, pues nada más le pones y te sale cuántas palabras son. Si son menos de 500, no pasa nada, pero obviamente tampoco me vayan a hacer de un párrafo la introducción, ¿verdad? Sí tienen que hacerla, pues de 2 cuartillas de perdido o algo para que se vea un poquito más elaborada. ¿Qué va en la introducción? Pues va de lo que hablamos ahorita, lo que es el método, la metodología, los tipos de método que vimos de manera muy general, ¿verdad? ¿Qué te pareció a ti el tema? Es una introducción al tema. ¿Qué te pareció? Lo que te interesó el tema. ¿Cómo lo puedes tú aplicar algún método en tu vida? Qué tema te gustaría analizar un poquito más o investigar un poquito más? La introducción es más personal, ¿verdad? Entonces ya se los dejo a su consideración, pero sí tiene que ser obviamente del tema. Es un escrito. Aquí realizamos el mapa conceptual sobre los conceptos que vimos ahorita. En la presentación, pues obviamente los van a ver y ya de ahí se pueden basar para hacer su mapa conceptual. Y aquí vienen unos ejemplos de cómo hacer también el mapa conceptual basándose en método cualitativo y en el cuantitativo. Y de hecho, la grafiquita que viene en la presentación de las características de cada uno de los métodos les puede servir para realizar el mapa conceptual. Las conclusiones, también la misma palabra lo dice, qué les pareció el tema, que requieren investigar más o saber más sobre qué conceptos. Y las referencias, es de donde ustedes sacaron la información. Hay que investigar en internet, en libros. Si encuentran párrafos de un libro que pusieron en su introducción, pues va aquí en referencias. De hecho, pues ya tienen un libro que es el que les comenté al final. Si lo leen, de ahí pueden sacar sí, algunos conceptos o algo que pueden introducir aquí en su presentación y ese pues ya es como una referencia, ¿verdad? Que ustedes de ahí tomaron algunas ideas. Es muy importante poner las referencias bibliográficas en el formato APA. ¿Cómo va este formato? Primero tiene que ir el autor por apellido e inicial y luego los nombres, año de la publicación, si es que trae esos datos, el título del trabajo o subtítulo, la edición, el lugar de la publicación y la editorial. Tiene que ir en ese orden. No necesariamente tiene que tener todos esos datos porque a veces hay algunas que no traen todos los datos, pero ese es el formato APA. Ese quiere decir el formato APA.
Si quieren conocer un poquito más, pues bueno, lo pueden investigar en internet o preguntarme. Va a variar un poco, los datos. Algunos, por ejemplo, si lo buscan, pues a lo mejor no van a encontrar algunos de estos aspectos, pero pues son los que deben venir, ¿verdad? Si el libro no lo trae, pues no pasa nada, nada más lo omiten, pero traten de que sea en ese orden. Y por último, les voy a compartir, nos quedan unos 8 minutitos, les voy a compartir en el chat. A ver, permítanme. Ok, ok, aquí está. Estas son unas preguntas, recopilar respuestas, copiar vínculo. Estas son unas preguntas, les voy a enviar el enlace, ustedes lo van a abrir y les va a arrojar unas preguntas sobre este tema. Es como una forma de ver qué conceptos les quedaron claros, cuáles no y cuáles pueden repasar. Pueden abrir el link. Yo sé que algunos a lo mejor están desde el mismo celular, se les hace difícil. No pasa nada, el link como quiera va a estar en la plataforma, pero esta es una manera de hacer un poquito más dinámica la clase. Los que puedan, por favor, abran el link y empiecen a contestar las preguntas. A mí me va a salir aquí pues las respuestas que ustedes dieron y luego ya vamos a ver los resultados y la puntuación de cada quien. No es parte de su calificación, pero esto al final les sirve para sus exámenes. Entonces les doy unos 8 minutitos, bueno, menos, porque no sé si después de aquí tengan una clase. Les doy 4 minutitos al menos para que vean y contesten las preguntas hasta donde alcancen. Y a Mayrani, hay una disculpa. Sí, lo que pasa es que no sé, estoy aquí en la laptop y tenía el botón de audio bajo, entonces no te escuchaba cuando estaba hablando. Pero hay una disculpa, ya a la otra, pues ya me fijo que no esté apagado o activado el botón, ¿verdad? Porque si no, no los voy a poder escuchar.
Bueno, nos queda un minuto. No quiero intervenir con las clases de otros maestros, si es que tienen después de esta, terminen de contestar el cuestionario, como quiera a mí me llegan las respuestas y bueno, ya a ustedes creo que les arrojo una calificación, así ya se dan ustedes una idea de qué conceptos pudieron apropiarse en esta sesión y los que no, pues bueno, podemos seguir reforzándolos. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Pues hasta ahorita no, profe. Dependiendo de cómo salga en el examen de ahorita. Ok, Maestra, yo no encontré el link. lo puse en el chat. En la plataforma todavía no lo he subido. No lo quise poner porque primero quería que vieran el tema y pues bueno, de qué se trataba y que no pensaran que fuera como tal, un examen, ¿verdad? Es nada más Ah, como, bien, sí. está en el chat, no sé si ya lo puedes ver, si no, pues lo vuelvo a reenviar. Sí, maestra, ya lo encontré. Gracias. También otra cosita, si tienen un grupo de WhatsApp, si alguien me puede hacer el favor de enviar ese link al grupo. Y bueno, como quiera los compañeros van a ver el video, ya van a saber de qué se trata el link más adelante. Pero pues sí, si pueden nada más ahí copiar y pegar, se los agradecería mucho. Ok, Amairani, nada más con que ahorita tengas bien identificados los conceptos, ya conforme vayamos desarrollando el método, perdón, el proceso de investigación, a lo mejor ya te pueden quedar un poquito más claros. Acuérdense que todo es práctica, ¿verdad? No nada más son aprenderse conceptos, ya la práctica, ponerlos en práctica, pues bueno, ahí ya es diferente y a veces pues hasta se nos hace más fácil, ¿verdad? Entender en sí el concepto o las palabras. Bueno, doy por terminada la clase el día de hoy. Nos vemos el próximo martes, si es que no hay ningún problema y así queda. O si hay cambios, bueno, pues ya les avisaría con tiempo. ¿Sí? Que tengan buena noche. Ok, gracias a Mayrani por compartir el link. Que tengan buena noche y pues descansen. Y bonito, ya no es inicio de semana, pero que tengan una buena semana. Gracias, maestra. Buenas noches. Y buenas noches. Bonita noche. Descansen.